Una entrevista con una experta en el área de turismo, pero vamos a hablar del tema de la protección de datos y de cómo enfrentamos esto ante la exportación del Caribe a la Unión Europea, o de todo el mundo a la Unión Europea, pero en este caso obviamente nos atañe el área del Caribe. Tenemos con nosotros a Lourdes Rusa, que es experta en el área de turismo sobre todo, pero que también estuvo como experta de turismo representando al sector privado dominicano y a la coalición de servicios de la República Dominicana en un taller sobre protección de datos, sobre las disposiciones de la Unión Europea sobre protección de datos y cómo esto afecta a los prestatarios de servicios de la región que quisiesen exportar a la Unión Europea. Y por supuesto, pues teníamos que aprovechar que Lourdes, que ya había estado aquí hablándonos de los resultados del estudio de turismo de salud en la República Dominicana, pues nos comentara sobre esa experiencia, sobre los temas en este taller, sobre esta reglamentación de la Unión Europea y cómo puedan afectar las exportaciones de servicios, el sector turismo y los otros sectores de servicios de la República Dominicana. Bienvenida, Lourdes. Gracias, muy amable. Un placer estar aquí. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué es la disposición general de protección de datos y de qué se trataba este taller? Bien. El Reglamento General de Protección de Data Personal de la Unión Europea se aprobó en el año 2015 y se implementó en el 2016, ya tiene 2 años, ya va 2 años y algo implementándose, pero en este proceso de implementación pues también ha sido un proceso de ajuste, de sensibilización y de manejo de lo que quiere, de las implicaciones que tiene que ver el reglamento. Básicamente el reglamento lo que indica es que todas las personas residentes de la Unión Europea que tengan algún tipo de negociación o de algún tipo de relación comercial con cualquier otro lugar. Es un reglamento territorial porque está, diríamos que de alguna manera, basado en la Unión Europea y en los países miembros de la Unión Europea, pero también tiene un ámbito extraterritorial. ¿Por qué? Porque cualquier residente de la Unión Europea que haga negocios o que tenga alguna relación con cualquier otro país del mundo, pues también el reglamento tiene incidencia. Y al revés, si cualquier empresa o persona natural tiene algún tipo de relación comercial o porque le ofrezca servicios o porque le ofrezca productos a un residente de la Unión Europea, pues debe de proteger bajo diferentes lineamientos y debe manejarse adecuadamente la data personal. El taller fue muy interesante, estuvimos en Barbados, realmente participaron casi todas las islas del Caribe y era pues de qué manera la región del Caribe debe adecuarse, adaptarse a este reglamento porque evidentemente hay implicaciones e incidencias. En lo que estuvimos fueron 2 días larguísimos, interesantes. Estuvo profesionales de la Universidad de Suecia, estuvieron de Finlandia, de España, de la Unión Europea. Realmente fue una información bien valiosa y quizás más didáctica, ¿no?, en todo el proceso. Al final lo que se quería llegar era un plan de acción, diríamos que a un acuerdo para ver cómo la región del Caribe iba a asumir y iba a adecuarse. Pero se pidió que era muy rápido, era imposible asumir un plan de acción o
o diríamos que una declaración. Entonces se pidió un poco más de tiempo para que cada uno de los que estaban ahí representando a cada país fuera a su país y entonces ahí se hiciera un poco este proceso de concientización y sensibilización y ver cómo trabajamos en función de adecuarnos. El tema es que tenemos que hacerlo. Sí, es importantísimo que además tomemos conciencia, porque cualquiera diría, pero es una disposición de la Unión Europea, como tú dices, pero nos afecta, y sobre todo en el turismo. En el turismo nosotros, nuestra inversión es europea, tenemos un turismo europeo en su mayoría, y pues obviamente a promocionar el uso de cualquier data, y obviamente en el turismo manejamos la data de los pasajeros, manejamos la data de los huéspedes, de los potenciales clientes, del que coge un tour, etcétera. Todo eso se ve afectado. O sea, no es que yo puedo poner una simple website, porque el website está en la República Dominicana, y eso es una disposición de la Unión Europea, esto no me va a afectar a mí. Y estamos hablando que hay consecuencias económicas también. Altísimas. Puede llegar hasta 1 millón de euros o más. El 4% de la facturación anual puede ser la multa. En los últimos 8 meses, y esos fueron unos datos que ellos dieron, en los últimos 8 meses, la cantidad de multas que hay, e inclusive a bancos europeos, líneas aéreas, cadenas hoteleras, es increíble. Ellos pasaron una cantidad de listados de empresas que han sido multados. Pero lo importante es, primero, desde el punto de vista de nosotros como país, es definir varias cosas. Primero, ¿qué es la data personal? O sea, ¿de qué hablamos cuando se habla de data personal? Pues data personal es el nombre, la dirección, el correo electrónico, el teléfono. Eso es data personal. Y se va complicando más si tienes más información. Si tienes fotocopia de cédula, fotocopia de pasaportes, si tienes algún audio, si tienes alguna foto, si tienes hasta la foto de un vehículo de esa persona. Todo lo que sirva para identificar la persona. Todo lo que sirva para identificar una persona natural, cualquiera. O sea, eso es algo que tenemos que tener muy claro, que es la data personal. El otro punto que tenemos que definir es qué es privacidad. Y la privacidad, debemos tener una política de privacidad. Hemos visto en los últimos años cómo inclusive Facebook e Instagram nos mandan acuerdos de la privacidad, del uso, del manejo. Por lo tanto, cuando un hotel, por ejemplo, utiliza, porque evidentemente nuestro principal activo en el sector turístico es la data, son nuestros clientes, tenemos que tener un consentimiento de esa persona de manejar, de hasta dónde podemos utilizar su información, en qué momento termina y debemos tener procedimientos para almacenar esa información, procesarla, almacenarla y luego hasta borrarla. O devolvérsela O devolverla o subirla a una nube, pero que nadie lo puede usar. Por ejemplo, uno de los ejemplos que decían, uno acostumbra, por ejemplo, en promoción, tú mandas un correo y mandas una lista de correos y aparece la lista de correos. Eso no puede ser más. Tú no puedes colocar un correo de alguien y mandárselo a una cantidad de personas que no conocen o no saben y que pueden tener algún tipo de contacto o que pueden tener tu dato. Eso es muy delicado. Por lo tanto, pues, ¿qué debemos hacer en el sector turismo o en todos los sectores, en la banca, en la exportación? Es primero tener una definición y un procedimiento de cómo vamos a manejar la data personal. O sea, hay que sentarse, quizás muchas empresas y muchos de nosotros pasa por encima el tema de la data personal. Tomamos un teléfono, tenemos en el teléfono tenemos una cantidad de información,
hasta una tarjeta de presentación. ¿Hasta qué momento podemos usar una tarjeta de presentación? E inclusive nos comentaban que ya hoy en día los europeos no están utilizando tarjetas de presentación, porque es una forma de autorizar a alguien a que tú tengas toda la información. ¿Cómo vas a manejar esa información? Ellos recomiendan tener a un controlador de la data. O sea, las empresas deberían tener a una persona que sea la que controla esa data. Y que cuando termina el tiempo, por ejemplo, en un hotel, tienes una información, el cliente hizo su checkout y se fue, pues tú esa información la tienes que almacenar o borrarla o guardarla en la nube o en cualquier sistema que tú establezcas y guardarla y no utilizarla más, a menos de que el cliente te dé un consentimiento, preferiblemente firmado o bajo una serie de documentos legales, para que tú continúes utilizando esa información hasta que él diga. Pero tiene que estar muy claro para qué vas a utilizar esa información. Exacto, porque yo te iba a decir, está el caso de los hoteles y de las empresas que guardan, tienen un CRM, guardan las datas del cliente porque quieren saber cuántas veces, si es un cliente preferencial, qué le gusta, qué no le gusta. La última vez se hospedó aquí y pidió una cerveza Corona, pues yo le mando, quiere una Corona, y esos datos, si no lo tienes registrado, no le puedes dar ese tipo de servicios. Pero eso es siempre y cuando tú consigas que el cliente te autorice. Yo pienso que es también una oportunidad. O sea, siempre veo que a veces, soy de la opinión que a veces este tipo de cosas nos pueden dar oportunidades y debemos ser innovadores. Por ejemplo, si en un hotel tú tienes a un cliente y ya tú has identificado, porque cada vez más es necesario personalizar el servicio, mejorar la calidad del servicio, porque evidentemente mientras más información tú tengas del cliente, pues tú vas a poder mejorar más el servicio. Si tú utilizas, por ejemplo, un club de fidelización, si tú lo incorporas y le pides, mira, tenemos un club de miembro preferencial, porque usted es un cliente que ya se ha quedado aquí, permítanos, entonces tienes que tener un documento, algo que él te firme, permítanos que le podamos estar mandando información sobre las ofertas, sobre esto, él te debe decir si estoy de acuerdo, que me mandes información, y te lo debe firmar. Claro, la tendencia mundial va a ser, la Unión Europea tiene la reglamentación más restrictiva, pero la tendencia mundial es hacia ahí, precisamente por todos los delitos cibernéticos que se cometen. Y por ejemplo, aquí también yo encuentro que hay sitios que tienen un exceso de data. Para darte una factura te piden la cédula. A veces yo digo, pero ¿y para qué? Para tener la base de datos, pero ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con esa base de datos? Y si no es imprescindible, yo no la doy. ¿Por qué? ¿Por qué alguien, porque yo compre una botella, me tiene que pedir la cédula? Si eso no tiene ninguna razón. Entonces, a veces ese exceso no sabemos, y ese que está pidiendo de más información no sabe después qué puede pasar con eso. Sí. O el tour operador, hay gente, por ejemplo, organismos internacionales que tienen a una MIPYME, a alguien que ofrece un tour y le ayudan a poner una página web. A veces tú escribes a info, mandas datos y a veces ni lo ven. Pero esa información va a algún sitio. Claro. Y tal vez el mismo dueño de la página no sabe ni dónde va, pero va. Y entonces, si esa persona te dice, devuélveme mis datos, ¿qué tú haces? Por eso es que ellos recomiendan a tener esta política, a pensar un poco más sobre cómo manejar, cómo procesar la información, cómo recopilarla. ¿Qué información necesitas recopilar para prestar el servicio? ¿Qué información necesitas para vender o hacer cualquier tipo de negociación? Luego, cómo la vas a procesar y luego cómo la vas a almacenar. Entonces, ese reto, porque también están las redes sociales, hablábamos de la recolección de data,
pero cuando tenemos una página que alguien también le da follow up, o tenemos un grupo en Facebook que la gente se registra, igual eso está incluido dentro de esto, siempre y cuando sean de la Unión Europea los ciudadanos. Sí. Siempre y cuando sea de los ciudadanos de la Unión Europea o tú tengas diríamos que una relación con un ciudadano, bien sea de ambas partes. En el taller había como un sentir y decían que muy bien que los ciudadanos y los residentes europeos tuvieran pues ese cuidado. Pero ¿qué pasaba con los ciudadanos de la región del Caribe con la data de nosotros en Europa? Eso fue una pregunta muy interesante. ¿Y cuál fue la respuesta? Se quedaron así. Que eso dependía de nosotros. Yeah. Que dependía de cómo la región del Caribe también se ponía de acuerdo en definir una reglamentación sobre la data personal, y entonces pues también nosotros pues tendríamos pues ese mismo tipo de protección, y que ellos lo recomendaban, que a nivel mundial se llevara este tipo de reglamento, de política para cuidar la data personal. La Unión Europea también contempla aprobar, ¿no?, los países que ya están, digamos que a la par, donde ellos entienden que la legislación está compatible con la de ellos, ¿no? ¿Cómo está el Caribe en ese...? El aprobar como aprobar no es una aprobación, pero sí como un cierto... Un ranking, un cierto... El Caribe, de los países que estaban, diríamos, en cuatro criterios que ellos analizaron, está Barbados, es el que está más preparado de alguna manera. Le sigue Bahamas, y después todos los demás países. Hay unos países que no tienen ni siquiera la ley de privacidad o ley de protección de la privacidad. República Dominicana, de los 4, tiene uno, que es la ley que tenemos de privacidad. Pero estamos, pues, definitivamente nos falta mucho por recorrer. En las recomendaciones que nos hace la Unión Europea, mientras se va definiendo una política regional, ellos plantean que cada país debe tener su política nacional en este mismo enfoque, definiendo claramente lo que es privacidad y lo que son datos personales, y tratar de inducir a que cada empresa tenga una persona especializada en el manejo de la data personal. Y le llaman controlador. En esas conversaciones sobre la región, ¿tú crees que la región, porque también había gente del área de tecnología, la región tiene suficiente personas para esto, o necesitamos formar personas? Definitivamente necesitamos formar. Necesitamos formar personas y necesitamos sensibilizar al sector público, al sector privado de esto que está ocurriendo. Y otro punto importante, y fue un consejo que nos dieron: estemos o no estemos enterados, si cometemos un error, una sanción, vamos a tener una multa o una sanción. O sea, no es que tenemos que saber sobre si claro, ellos evidencian que estamos manejando mal una data personal, pues nos va a llegar la multa. Claro, y eso es lo que tenemos que ver, que este es un caso de una barrera técnica al comercio de servicios, así como cuando en el área de bienes ponen requisitos fitosanitarios y nos están diciendo que tal pesticida ahora no tiene que tener un residuo cero, y nos van cambiando las reglas. Igual en el área de servicios, esta es una de esas trabas, porque al final nos están exigiendo cosas nuevas. Cuando firmamos el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea en el 2008,
estas disposiciones no existían. Entonces, cuando el acuerdo dice que nosotros tenemos acceso en el área de turismo, por ejemplo, en el área al mercado de la Unión Europea, este tipo de cosas no existían. No. Pero ahora tenemos que cumplir con eso, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Exactamente. Esa fue la conclusión. Nos guste o no, tenemos que adecuarnos a eso y tratar de ir de alguna manera rápido, O sea, no podemos dejarlo dormir, hay que empezar un proceso de sensibilización al sector público, a la banca, al sector turístico, hotelero. Hay que llevar esta información definitivamente para que se asuma una política. Evidentemente cada empresa debe asumir una política, debe hacer diríamos que algo in-house sobre cómo manejar esto y definir un proceso, un procedimiento, y luego entonces ya irlo llevando a sector y ya luego a país, y entonces ya cuando estemos, pues pienso que la región, si cada uno de los países de la región lo hace, pues el Caribe estará fortalecido ante esto, y quizás pues lo que se comentaba, pues pudiéramos entonces tener una reglamentación para la región del Caribe, en consenso. Y de algunas de esas opciones que se conversaron, como tú dijiste, todavía no se llegó a un programa de trabajo, pero sí de algunas de esas opciones, tener un modelo de reglamentación de privacidad. España, para nosotros, que quizás puede ser un poquito más fácil por el tema de que España es del idioma y de que es un país que tendemos de alguna manera a tener cierta similitud, aun cuando está en la Unión Europea, ha hecho varias, diríamos que ha aterrizado en varias cosas. Ellos no nos ofrecieron, realmente no fue un ofrecimiento de ellos, pero pienso que nosotros sí pudiéramos identificar algún tipo de modelo que nos sirva, ¿no? De referencia, básicamente un modelo de referencia. Pero estamos claros que necesitamos mejores legislación, sí, que estén compatibles con eso, y necesitamos entrenamiento, así es, de las empresas y también de los especialistas para tener ese know-how, ¿no? Así mismo es. Y obviamente el conocimiento para cumplir con esos requisitos. Y tener todo el cuidado de ahora en adelante y tomar conciencia de que hay que saber manejar los datos personales de cualquiera. No sé si puedes responder esta pregunta porque no sé si la conversaron en el taller, pero ¿cómo se acciona una sanción? O sea, si yo tengo a un huésped que se hospedó en mi hotel y se va disgustado y dice yo quiero mi data, y de repente por alguna razón tal vez se me dañó la computadora, yo no tengo la data, esa persona me puede denunciar, y entonces sí, las autoridades... hay un tribunal donde recibe diríamos que las denuncias, por supuesto deben tener todas las evidencias, y el tribunal pues hace la evaluación y da la determinación. O sea que al momento en que usted le está respondiendo a un cliente que está haciendo una reclamación de ese tipo sobre su data, usted tiene que asesorarse lo que está respondiendo, porque está dejando evidencias dependiendo de lo que esté diciendo. Exactamente. Si le responde para salir del paso, o usted se molesta y le dice 3 cosas, eso puede ser usado en su contra. Así mismo. Y fíjate que muchos, por ejemplo, te hablo de un hotel. Tú estás en un hotel y quizás tienes a una recepcionista que probablemente no sabe lo que está diciendo, y eso puede ser porque la recepcionista en ese momento es la representante del hotel, y eso puede ser un tema. Por eso es importante definir el consentimiento. En el check-in o en la reserva o en algo, cuando tú recopilas la información, debe haber algún parrafito, algo donde tú digas hasta cuándo tú puedes tener
mientras dura la reservación o un mes después por cualquier evidencia. O sea, esas son decisiones que hay que hacerlo por la parte legal y por otra parte, pues, que podamos cubrirnos en todo lo que implica el proceso. Si después queremos tener esa base de datos porque queremos enviarle ofertas o le queremos ofrecer más servicios, pues debemos tener un consentimiento especial y específico, identificando, diciendo para qué es que tú vas a utilizar esa información. Y en el caso de la data que ya yo tengo. En el caso de la data que tú tienes, tú no la puedes utilizar a menos que tengas un permiso de esa persona que es dueña de esa data. O sea, que tú tienes una base de datos, por ejemplo. Yo pienso que ahora la gente que compra las bases de datos ya hoy en día tiene que tomar cuidado en eso. Cuando tú tienes una base de datos, si esa persona no te autoriza a que tú utilizas esos datos, ¿para qué? O ¿por qué? Pues tú no la puedes usar. Inclusive tú puedes tener, y lo comentaron como un ejemplo, tú tienes tu laptop, ¿verdad? Tu computadora, y tú ahí tienes toda una serie de información. Pero tú tienes ahí información de tus clientes, y tú decides vender la laptop. Tu obligación es borrar todo, porque esa otra persona, a quien tú le vendiste la computadora, no tiene por qué tener la data que tú tienes, ni la información que tienes ahí. Entonces eso debe servir también para aquellos hoteles, aquellas empresas que ya tienen esa lista de clientes europeos. Ustedes tienen que enviarle, porque de hecho a mí me han enviado empresas europeas que tienen mi nombre, que me mandan a pedir autorización para seguir en la base de datos. Así mismo es. Eso hay que empezarlo a hacer y tener una política sencilla. Realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a pedir ese consentimiento? Hay ciertos documentos legales, por ejemplo, hay casos en que tú necesitas esa información porque hay un proceso legal o porque hay una transacción que dura un tiempo, dependiendo del negocio, evidentemente, pero siempre debes tener un consentimiento. No, claro, yo me imagino que si una corte te pide por un dictamen que tú proveas tu base de datos, tú vas a tener que hacerlo. Sí, y que además te puede pedir, si un tribunal donde hay una denuncia te pide, ok, muéstrame que esa persona te autorizó a usar esos datos en tal cosa. Tú tienes que tener ese consentimiento por escrito para tú demostrar si el señor tal me autorizó a utilizar esa data para tal cosa. Que también electrónicamente es que cuando tú a veces das el acepto, check, sí, check. Ya estás aceptando, porque obviamente alguna gente te lo pone como una precondición para cualquier otra cosa y a veces la gente simplemente lo da y no sabe qué está autorizando. Exacto. Pero tiene que tener o deberían darte la opción de que tú leas la política de privacidad para saber a lo que estás consentiendo. Exacto. Y si no estaba ahí, si tú la imprimes y de repente lo que ellos están diciendo no estaba ahí, que eso es tal vez una de las cosas que uno debería hacer con su propia data. Así mismo es. Sí, sí. Pero hay que cuidarse, hay que tener conciencia de eso, porque esto puede afectar nuestra promoción en el mercado, nuestra presencia en los mercados, y más aún si queremos trabajar en la Unión Europea. Pero igual, si no estamos allá, mientras estemos en contacto con un residente, porque no ciudadano, sino un residente de la Unión Europea. O sea que a los dominicanos que viven en España, exacto, por ejemplo, y igual se le aplica esa igual se le aplica, sí. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y ojalá podamos repetir ese taller aquí en la República Dominicana. Esperamos a través de la coalición de servicios elevar esa solicitud, porque es importante que nuestro país conozca más en detalle esto. Lourdes,